En esta parte número 142 de Puertas Dimensionales vamos a seguir con el tema de exorcismos, pero esta vez muy plenamente concentrados en exorcismos dentro del mundo de la nueva era. Sí, de satanismo, brujería y demás. ¿Cómo? ¿Que también tienen exorcistas en eso? Sí, también. Y vamos a ver qué nos cuentan. Y veremos qué disputas entre ellos y el catolicismo por esa supremacía de exorcismos. Pero vamos a llegar a conclusiones, ¿cómo no? Vamos a empezar. Vamos a ver un artículo que tiene que ver con esto, los exorcismos en la nueva era. Era del año 2018 y vais a ver lo que nos llegan a contar. Estos exorcistas ocultos dicen que la Iglesia Católica empeora a los demonios. Si la persona que necesita un exorcismo no es cristiana, ¿por qué tienes que llamar a un sacerdote católico? Esta es la pregunta que formulan. En abril de este año, habla de ese año 2018, el Vaticano celebró una conferencia de una semana para capacitar a los sacerdotes en el rito del exorcismo, alegando que hubo 500.000 de casos de posesión demoníaca el año pasado solo en Italia. La Iglesia Católica atribuye el surgimiento de la actividad demoníaca a las personas que incursionan en el ocultismo, particularmente a través del uso de las cartas del tarot y las tablas Ouija. El exorcismo y la Iglesia Católica parecen inseparables gracias a películas como El Exorcista y El Exorcismo de Emily Rose, así como a las propias proclamas de exclusividad de la Iglesia. Pero en realidad la evidencia más temprana de exorcismo es anterior al cristianismo por cientos de años. Los exorcistas han sido parte de las prácticas religiosas en todo el mundo durante siglos, incluso entre las brujas y los satanistas a los que la Iglesia culpa por la actual infestación de demonios. En pocas palabras, el exorcismo es la expulsión de una fuerza o energía no deseada de una persona, lugar o cosa que está afectada por esa energía. En el extremo, una persona que está poseída por tal fuerza carece de autocontrol como resultado de esa posesión. Un exorcista es una persona que se especializa en expulsar a estas entidades. Entonces, si usted o un ser querido no es lingüista y comienza a citar idiomas muertos, apestando a azufre y levitando, un exorcista podría ser útil junto con un psiquiatra. El satanista ateísta Xi Vile tenía 17 años cuando realizó su primer exorcismo, principalmente por necesidad. Al crecer había espíritus que me atacaban, pero no tenía las herramientas para protegerme. Yo fui víctima de estas cosas. Este exorcismo fue la primera vez que me defendí, dijo el joven de 32 años a Vice. El exorcismo ocurrió después de que Vile se encontrara con una fuerza oscura durante una proyección astral. Ya veis, una vez más, cómo nos metemos en ese mundo de la nueva era, donde también suceden cosas extrañas, como tantas veces hemos mostrado en estos temas de puertas dimensionales. Durante la proyección fui a casa de mi abuela y en el patio trasero vi esta gigantesca sombra negra de 2 a 8 pies de energía estática, similar a un cuchillo, y comenzó a perseguirme. Inmediatamente volví corriendo a mi cuerpo. Ya veis, parece de locos todo esto, ¿eh? Una vez más, ha abierto puertas demoníacas absolutamente y ya veis lo que le pasa. Poco después, Vile se mudó a la casa de su abuela y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a suceder cosas extrañas. Enfermedades aleatorias acosaban a sus amigos y familiares. Las luces se encendían y apagaban y se oían ruidos inexplicables en toda la casa. Pensé que tenía que ver con la entidad con la que me había encontrado y se sentía como una entidad generacional, una maldición generacional. Interesante esto, ¿eh? Porque cuántas veces no hemos hablado de que hay cosas que se transmiten por generaciones porque están puestos donde no toca. La entidad lo seguía donde quiera que fuera e incluso se encontró con su jefe, un cristiano evangélico que Vile describe como mágico a su manera. Un día se me acercó y me dijo: hay un demonio en la sala de producción, antes de describir el tono negro que Vile conocía muy bien. Una noche todas las luces de la casa de su abuela se apagaron y después de disparar los interruptores automáticos en vano, Vile tuvo suficiente.
Frustrado, agarró una de las luces y gritó: «En el nombre de Satanás te ordeno que te detengas, en el nombre de Satanás te ordeno que esto se detenga de inmediato». Fijaos, no dice en el nombre de Jesús, todo lo contrario. Las luces se volvieron a encender y una polilla, las polillas pueden significar espíritus oscuros de lo oculto, ya veis qué cosas, salió volando de la luz. Eso fue lo que considero uno de mis primeros actos de exorcismo, dijo Villé recordando el incidente. Semanas más tarde, Villé y un amigo llevarían a cabo un exorcismo mucho más grande y en toda regla para desafiar al espíritu de una vez por todas, que lo pondría en un camino en el que los exorcismos se convertirían en una parte habitual de su práctica. Hasta ahora habíamos visto exorcismos, bueno, de esa forma, pero al menos iba todo en una dirección un poco cristiana, ¿no? Relativamente, por decir algo. Pero es que esto ya vemos que es totalmente abierto al mismísimo Satanás. ¿Y cómo se echan demonios con demonios? En el nombre de Satanás, imaginaos. ¡Qué absoluta barbaridad! O sea, es más de meterse en lo mismo por todos lados. Y todo esto metiéndose, ya veis en qué tipo de prácticas. Sigue diciendo: ciertamente parece irónico que yo fuera satanista y estuviera luchando contra una entidad que muchos llamarían satánica, señaló Villé. Esto, sin embargo, solo parece estar en desacuerdo debido a nuestra comprensión popular pero limitada del tema. Creemos que Satanás está del lado de los demonios y los ángeles están del lado del exorcista. Vaya explicaciones que da, ¿eh? Los demonios, como se les conoce popularmente, son en realidad tres cosas, según Villé. Los primeros son entidades que alguna vez fueron deidades paganas que literalmente han sido demonizadas por la Iglesia. Por ejemplo, la diosa sumeria del amor, Inanna, se convirtió en Ishtar, que se convirtió en Astarte, que finalmente se convirtió en Astarot, de modo que tienes una diosa de la fertilidad que termina convirtiéndose en un demonio masculino en la parte superior de la jerarquía con Lucifer. Bueno, todo esto ya lo iremos viendo, si Dios quiere, en los temas de puertas, no de puertas dimensionales, sino de los misterios de Babilonia. El segundo tipo de demonio es a lo que Villé se refiere como una fuerza caótica. Hay fuerzas violentas terribles en nuestro universo, pero yo no las llamaría demonios. Son más como fuerzas naturales, no tienen un sentido del bien y del mal tal como lo entendemos. Simplemente se alimentan de energía caótica y miedo. Crean circunstancias que sería difícil para nosotros no llamar malas desde nuestra perspectiva. Vaya disparate absoluto, ¿eh? Villé los equipara a fuerzas como la entropía, la enfermedad y los desastres naturales que han estado aquí mucho antes de la división de camisas y pieles de la Iglesia en la batalla cósmica entre el bien y el mal. Qué comparaciones más extrañas que hacen todo, ¿verdad? El tercer tipo es egregore, que es un concepto oculto de una forma de pensamiento que los humanos crean a través de su propia energía y voluntad. Ya empezamos. Colocar todas estas entidades dispares bajo un paraguas demoníaco limita la capacidad de un exorcista para enfrentarse adecuadamente a estas fuerzas, según Villé y la exorcista y bruja Lizzie Ross. Imaginaos, exorcista y bruja. La Iglesia Católica no tiene idea de lo que están exorcizando, solo que es oscuro y malo y no es ideal para mantener, dijo Rose. Desde su perspectiva, uno no debe acercarse a una entidad con nociones preconcebidas de lo que es o no es, sino aprender sobre ella en sus propios términos para comprenderla y exorcizarla. Madre mía. Villé estuvo de acuerdo y afirmó que, en general, los ocultistas están mejor equipados para lidiar con estas fuerzas porque no son tan rápidos para demonizar, literal y figurativamente, y a menudo trabajan con fuerzas similares en sus propias actividades mágicas. O sea, es que es todo de demonios con demonios y se quedan así de contentos. Impresionante, ¿eh? Villé ve al exorcista católico promedio como un novato, pero cree que tienen éxito porque a veces el exorcismo requiere menos esfuerzo de lo que piensas. Simplemente necesitas señalar algo, reconocerlo y ordenarlo. Solo se necesita intención y poder de afirmación de tu voluntad. Y la verdad es que ni unos ni otros funcionan como exorcistas, porque todos se mueven en el mismo ámbito demoníaco. ¡Qué fuerte! ¿Eh? ¡Qué forma de engañar tiene el diablo tan bien hecha! Rose, cuya diosa protectora es Inanna, señaló que la energía negativa puede venir en muchas formas y entidades diferentes que no entienden al Dios cristiano. Anda, que...
Intentar desterrarla con un exorcismo católico es simplemente una pérdida de tiempo para todos, me dijo, especialmente si la persona afectada no es cristiana. Madre mía, cuánto absurdo en un momento, pero lo que es cierto es que el exorcismo católico tampoco sirve para nada. Como suma sacerdotisa de la brujería ecléctica y exorcista profesional durante 26 años, Rose ha realizado casi 8.000 exorcismos en todo el mundo. Ella cree que lo que más falta en el rito católico es la atención al individuo real que está poseído. Los sacerdotes nunca consideran de qué nacionalidad es el sujeto, su edad, sexo o sexualidad, su historia personal, educación o creencias y prácticas religiosas o espirituales pasadas y actuales. Como resultado, no hay nada personal o liberador en un rito de exorcismo católico, según Rose. Y con lo suyo, sí. En lugar de seguir el enfoque único para todos del rito católico romano del exorcismo, que es una letanía uniforme con instrucciones paso a paso, Rose se encarga de examinar minuciosamente cada caso individualmente. Primero hace una evaluación cuidadosa tanto del poseído como del poseedor. Ella determina si existe o no una posesión real, asegurándose de que cada persona se haya sometido a un examen mental y físico para excluir todos los síntomas y comportamientos no sobrenaturales. Si efectivamente se trata de un caso de posesión, lo primero que hace es evaluar el nivel de comprensión y aceptación o estímulo de la supuesta posesión por parte del afectado. Cómo y por qué llegaron a estar en este estado es muy importante en mi opinión profesional, dijo Rose. Mirará para ver si hay o no una enfermedad mental en juego, por ejemplo, o si la persona ha sufrido abuso o comportamiento autodestructivo como la adicción a las drogas o al alcohol. Rose señaló que cada una de estas situaciones puede generar el tipo de energía negativa de la que una entidad puede alimentarse, además de los síntomas y manifestaciones no sobrenaturales que uno sufre de tales aflicciones. Rose luego evalúa al poseedor mismo. La energía negativa tiene muchas formas. Todo vuelve a la energía, a la fuente, por lo que una entidad puede aparecer como un escarabajo, un lobo, un djinn, un vampiro o simplemente una forma extraña, o mitad animal, mitad humano. También puede verse como electricidad, como un relámpago, una neblina, una niebla espesa. No importa cómo aparezca la energía, señaló que aparecerá de una manera que el poseído pueda entender. Entonces, es poco probable que un ateo sea poseído por el demonio cristiano. ¿Demonio cristiano? Pero es más probable que un africano sea poseído por un loa si cree en el vudú. Rose no cree necesariamente que estas energías sean necesariamente el diablo o loa, sino que se presentan como tales para ser comprendidas y afectar a los poseídos. Si en verdad todo es lo mismo, todo es de Satanás y sus ángeles caídos que lo acompañaron en la rebelión. No hay más. Todo lo demás, parafernalias que se montan alrededor. Evidentemente, Satanás sabe cómo hacer algo para que en cada cultura o religión entre de un modo distinto, pero que en verdad es lo mismo. Es solo un aspecto, una imagen externa, pero en el fondo es lo mismo. Y sí, se puede manifestar de todas esas formas que hemos visto. Bueno, claro, pero ¿todo esto quiere decir que son cosas distintas? No. Todo es lo mismo, Satanás y sus ángeles caídos. Una vez sabes eso, ya sabes que en el nombre de Jesús no hay demonio que se resista. ¿Por qué? Porque es lo lógico, es la gran lucha, el conflicto de los siglos entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. No hay más. Todo lo demás, el invento del diablo para tergiversar la realidad. Siguen diciéndonos. Después de esta evaluación, escribe cada ritual únicamente para la persona afligida, teniendo en cuenta su origen personal, religioso, étnico y social, cómo llegó a ser poseído y la naturaleza de la entidad. Lo más importante es que el rito tiene que ser significativo tanto para el exorcista como para el individuo exorcizado. Una vez más, va de ritos. ¿Os dais cuenta? En el catolicismo, en el protestantismo apóstata, aquí, en Nueva Era, todo funciona así, por ritos que es nada más ni nada menos que todo es lo mismo, brujería satánica. Sí, da igual, si es de un lado o del otro, todo tiene que ver con Satanás.
una vez más hemos de recordar cómo expulsaba Jesús los demonios, cómo lo hacían los discípulos. Nada que ver con todo este rollo patatero que nos cuentan unos y otros. Todo es engaño satánico. Pero qué bien embauca a la humanidad, ya lo veis. Y le funciona, ¿eh? El enfoque de Vile es similar. Su objetivo es, en última instancia, empoderar a la persona a la que está ayudando y llevarla a un lugar de curación para sí misma a través del ritual. Lo hace involucrando al individuo en la mayor parte posible del ritual. Proclaman lo que están pasando, lo nombran y lo hacen tangible. Hacen una proclamación de poder y luego habrá una lucha con esta fuerza. Esto no es un pasivo, soy tu salvador. En última instancia, tienes que ser tu propio salvador en esta situación. Al final hay sanación y empoderamiento, lo que resulta en paz para la persona, y todo esto se lleva a cabo en un círculo mágico de manera ritual. O sea, ¿quién es el propio salvador? La persona. Nunca es Dios aquí para nada. Dios ni cuenta. Para ellos, claro. Una vez más nos damos cuenta que todo es el sistema de Satanás para apartar a la gente de Cristo. No hay vuelta de hoja. Para Vile no importa si se trata de fuerzas externas o internas en juego. De cualquier manera, el ritual ofrece una narrativa y un espacio para que la persona se concentre en lo que la oprime, lo purgue y cree una intención positiva para que siga adelante. No se necesita mucho para imaginar cómo se siente la Iglesia Católica acerca de los exorcistas alternativos. El padre Michel Maginot, quien realizó el exorcismo bien documentado de Latoya Ammons y su familia, que fue la base de la reciente película Demon House, me dijo que los ocultistas como Rose y Vile pueden volverse perfectamente poseídos. Bueno, de eso no hay duda, claro. Esto significa que están tan metidos en lo oculto que no saben que ellos mismos están siendo poseídos. Crees que estás tratando con espíritus buenos, pero en realidad estás bajo control demoníaco. Pues en esto lo acierta de lleno. El padre Maginot cree que las personas que trabajan voluntariamente con fuerzas ajenas al cristianismo pagarán un alto precio. Estamos viendo un aumento en la posesión demoníaca porque la gente está incursionando en el ocultismo e involucrando a más personas, dijo Maginot. Quieren darle un giro positivo, como si dijeran que son brujas blancas y se dedican a la magia blanca, pero no existe tal cosa. Están tratando con demonios, los ángeles no se involucran en cosas como esta. Y aquí tiene toda la razón. Cuando se le preguntó por qué practicantes como Rose y Vile no manifiestan signos externos de posesión, Maginot respondió que no están siendo atacados porque están aliados con estos demonios. Es que trabajan para ellos. Y si se manifestaran como posesos, no podrían hacer la función que hacen de seguir llevando a más gente al mundo de los endemoniados. Obviamente, Satanás no es tonto. Malo todo lo que queráis, pero tonto no. Vile se rió de esta noción. En todo caso, el hecho de que podamos interactuar con estas fuerzas sin sufrir daños demuestra que tenemos nuestras cosas bajo control. Imaginaos, como si ellos pudiesen controlar a todo esto, cuando Satanás los controla como le da la gana. Y ellos creyéndose libres y poderosos. Son dioses entonces, ¿no? Una vez más, el pensamiento típico de la nueva era. Dejar descartado totalmente a Dios. Pero nosotros somos dioses. Ya. Rose encontró las palabras de Maginot insultantes y señaló el número de casos de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos como indicativo de más diabolismo en su fe que en la de ella. Bueno, ya veis. De hecho, tanto monta tanto, ¿eh? Ella también sintió que tales afirmaciones son evidencia del miedo de una iglesia que está perdiendo miembros en un mundo cada vez más secular. La Iglesia está intentando una vez más asustar a la gente para que se mantenga tímida y temerosa de la ira de Dios, dijo Rose, y el miedo, señaló, solo alimenta a los demonios. Vaya conclusiones, ¿eh? Ellos llaman a esta entidad un demonio y dicen que es parte de esta hueste loca de demonios que son creados por Satanás y que son del infierno y que hay miles de ellos por todos lados. Eso empodera aún más lo que se supone que debes combatir, dijo Vile. No solo le estás dando un nombre, sino que le estás dando todo el poder del anfitrión. Acabas de reforzar lo que estás tratando de combatir. Hasta este punto, Maginot admitió que si un exorcismo no tiene éxito,
el demonio puede regresar con 7 demonios más a cuestas, como se expresa en Mateo 12:45 y Lucas 11:26 del Nuevo Testamento, lo cual no sorprende en absoluto a Vile, dado que el enfoque de la Iglesia hacia el exorcismo. Bien, esto hay que matizarlo. Hay que matizarlo porque aquí Maginot pega un patinazo. Sí, lo que ellos llaman exorcismo funciona y se va. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el texto? Que si esa casa, ese cuerpo, esa mente, esa forma de tendencia espiritual de cada individuo, y en este caso de uno que ha estado poseído, no hace lo correcto después, vuelve a ser peor que antes, porque ya no entra un demonio, sino que entran 7. Pero no es porque lo primero fracasó. Pero ya veis, una vez más, cómo Satanás se lo monta para girar las cosas como quiere, y se lo están tragando a la perfección. Hay gente que lo dice, uy, no debes citarlos porque si los citas los atraes y luego generas peor. No digamos tonterías. La Biblia es muy clara y cuando habla de Satanás. Y si habla de demonios, habla de demonios. Las cosas como son. Y a partir de aquí estás en manos de Dios siempre. Por tanto, dejémonos de esos teoremas típicos de los New Age, porque eso es una falsedad absoluta. Pero la gente va cogiendo esos conceptos. La gente de la calle, al menos por estas zonas, tiene esos conceptos. Al final, Rose y Vile quieren que la gente se haga cargo de su propio poder, y el exorcismo puede ser una parte de ese proceso. Como siempre, tú eres Dios, no falla. Como me dijo Rose, si las personas se empoderan y se conectan con su propio espíritu y se ven a sí mismas como un templo de iluminación maravillosa, no necesitan una iglesia. Ya está todo dicho. ¿Qué pasa? Que te empoderas. Fijaos cómo estamos en una época en que esa palabra de empoderar se está cerniendo sobre la humanidad de un modo absoluto. Empoderamiento de la mujer, de LGTBI, el no sé qué, el no sé cuánto. Pero ¿qué se pasa con tanto empoderamiento ni tanto rollo? Lo que hemos de ser es humildes, acercarnos a Dios y cumplir nuestra función que Él quiere, y ya está. No empoderarse por encima de nadie. Eso es orgullo, es vanagloria, es vanidad absurda. El cristianismo no funciona con empoderamientos. Pero ya veis, es lo que están vendiendo al mundo y que el mundo se está tragando de lleno. Y ya veis qué conceptos de dónde proceden, del mismo Satanás y sus juegos. Y además eso, te puedes ver como un templo de iluminación maravillosa a ti mismo. Vaya, lo que nos hemos de ver es como templo del Espíritu Santo haciendo su voluntad, y que a partir de aquí el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros hacia los demás para que vean el auténtico cristiano y vean realmente lo que es el mensaje para que puedan creer. A partir de aquí, todo lo demás, tontería. Una vez más, plagio satánico de la verdad. Y dice, no necesitan una iglesia. O sea, que no necesitan en verdad a Cristo, porque Cristo es el que forma la iglesia a partir de los discípulos. Por tanto, desprecio al cristianismo absoluto. Una iglesia, claro que se necesita. Eso no quiere decir que te veas involucrado en una situación en la que no puedas congregarte con nadie en concreto. Igual tienes que estar viviendo tu fe solo, o solo con tu familia. Pero por el resto, claro que necesitamos una iglesia. Y gracias a Dios que ahora tenemos iglesia, aunque sea virtual, en que unos nos podemos reunir, sí, materialmente, físicamente juntos, pero con el resto tiene que ser a través de Internet, porque están en lugares sumamente distantes. Bueno, pero seguimos estando unidos en un mismo sentir con Cristo. Por tanto, sí se necesita una iglesia, porque la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo. Decir no necesitas iglesia es que no necesitas a Cristo. Una vez más, Satanás jugando, ¿y de qué forma? Y tantos tragándose eso. Y sí, es cierto, cada vez más gente metida en la nueva era, en yogas y demás
cositas satánicas sin darse cuenta, y luego resulta que empiezan a pasarles tantas cosas raras. Bueno, pues ¿qué podemos esperar? ¿Que cada vez haya más endemoniados? Claro que sí. Endemoniados y gente que lo pasa mal por los demonios, que son dos cosas distintas. Es normal. La gente se está apartando de la verdad, de Dios totalmente. Y resulta que los que lo quieren arreglar a su modo, a su sistema, están haciendo también estas cosas, no estas en concreto, sino lo que hemos visto con los católicos y los protestantes, pentecostales, etcétera, que no están haciendo las cosas como Dios quiere, que no están creyendo en la verdad como Dios quiere. Por tanto, no se genera nada más ni nada menos que más fuerza de los demonios en la tierra, porque el Espíritu Santo se va retirando. No le queda otra, está siendo despreciado del corazón de los seres humanos. Pero aún hay personas que cuando oyen el mensaje reaccionan y son salvos por la fe en Cristo y queriendo hacer las cosas, guardando los mandamientos como Él nos pide y preparándose para el retorno de Cristo, que tan inminente está. ¿Serán pocos en comparativa con la mayor parte del mundo? Claro, ya lo sabemos. Pero hay y muchos aún. Y el mensaje del cuarto ángel debe llegarles puro para que puedan aceptar la verdad y unirse a la iglesia de Dios, a la auténtica iglesia, al auténtico pueblo de Dios en la tierra, al remanente del remanente, el residuo que queda de todo residuo. Y al fin, juntos, en ese retorno de Cristo, irnos con Él para ser salvos por la eternidad y dejar de lado a tanta cosa satánica que este mundo ha vivido durante 6.000 años. Sí, aún vamos a continuar con una o dos conferencias más al respecto, si nos sale algo más, claro. Y después ya iremos cambiando de tema. Pero una vez más, qué importante es que conozcamos todo esto y que avisemos que si alguien está puesto en estas cosas, se den cuenta que ya hay que salir de todo ello con la ayuda de Dios, porque de lo contrario, la perdición está asegurada. Maranata 2031, el Señor viene. Démonos prisa a dar el mensaje.